Queridos hermanos, en este 16º domingo durante el año volvemos a encontrarnos para dejarnos iluminar por la palabra del Evangelio. El Evangelio que nos cuenta luego de que Jesús había enviado a sus apóstoles con las instrucciones para la misión, se produce el encuentro con Él. Nuevamente, entonces con Jesús escuchamos que se dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudían por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor. Y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se encuentra con sus apóstoles y los lleva a un lugar desierto. El desierto en la Sagrada Escritura es el lugar de la prueba, de la tentación, pero es también el lugar de la intimidad, del encuentro con Dios, del silencio, de la soledad, para dejar que Dios hable al corazón. Jesús con sus apóstoles quiere escuchar cómo les fue luego de este envío en el anuncio de la buena noticia. Y era tanta la gente que los demandaba y requería seguramente el alivio, la sanación de parte de Jesús y de los apóstoles, que ellos tuvieron que ir a otro lugar. Muchas veces nos encontramos, hermanos, entre las actividades de la vida, con el ajetreo diario, con situaciones que quizás nos abruman, problemas, dificultades, y estamos agobiados. También necesitamos de este encuentro, de este momento de desierto en nuestra vida, para estar a solas con Él, en una dulce intimidad, para dejar que Él nos hable al corazón, para escuchar su voz, para saber discernir en medio de los acontecimientos de nuestra vida. Pero sigue el Evangelio diciéndonos que la gente se adelantó, llegaron antes que ellos por tierra, y entonces al ver a la muchedumbre, Jesús se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. También el pastor era una figura muy reconocida por todo el pueblo elegido ciertamente era un pueblo de pastores, y ellos sabían muy bien de qué se trataba ser pastor. Por eso identifican a Dios con el buen pastor, como escuchamos también en el Salmo, el Señor es mi pastor. El buen pastor que conduce a sus ovejas, el buen pastor que les proporciona alimento, aguas frescas, que los protege en medio de los peligros. Dios es el buen pastor que apacienta a su pueblo. Y Jesús dirá en el Evangelio de Juan, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, queridos hermanos, también a nosotros el Señor nos encomienda el pastoreo de muchos, o quizás de algunos, pocos en la familia, o cuando estamos al frente o a cargo de algún grupo, o en una tarea determinada, y tenemos la misión de guiar, de conducir, de proteger, de iniciar en el camino. ¿Y cuántos en el camino de la fe, como catequistas, como
personas que están guiando espiritualmente a otros. Tenemos el oficio de pastores y el mandato de ser buenos pastores. A los otros pastores ya también tenía experiencia el pueblo de Dios, es decir, aquellos que no se preocupaban por las ovejas, que no cumplían su misión, sino que eran malos pastores. Para terminar, escuchamos también en la segunda lectura de la carta a los Efesios cómo Jesús viene no solamente como aquel que da la vida por sus ovejas, sino que por esta misma sangre derramada, por el poder de su cruz, por la entrega de su propia vida, de su cuerpo, el derramamiento de su sangre, ha establecido para nosotros la paz y ha derribado toda división, todo muro que nos separaba. Por eso dirá el apóstol San Pablo que Él ha hecho de los pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y así nos viene a anunciar la buena noticia de la paz. Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestro alivio, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Él es nuestro buen pastor. Que sepamos distinguir su voz en medio de tantas voces, que gustemos de estar a solas con Él para discernir los acontecimientos de nuestra vida. Que podamos también, con nuestro testimonio, guiar y acompañar a muchos. Que el Señor te bendiga y te acompañe a lo largo de esta semana, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.